Señor nuestro, buen Dios y buen Padre, que estás en el cielo, te damos, Señor, inmensas gracias porque un sábado más tú nos conservas la vida, nos das la salud, nos permites poder estar aquí disfrutando de tu día santo en compañía de los hermanos. Señor, deseamos que la presencia de tu Santo Espíritu esté aquí en nuestro medio para que Él dirija todo y que todo lo que aquí hoy se hable, se diga, oigamos, todo sea para crecer en la fe, para afianzarnos en ella, para seguir adelante, rellenar esas baterías, Señor, para luego durante la semana poder compartir con otros que no saben esta esperanza que vivimos. Señor, que tu paz quede aquí con nosotros, que no pensemos tal como hemos cantado en las cosas del mundo, sino que sabemos que todo es pasajero y que tú muy pronto vas a venir y nos darás una vida eterna por siempre feliz. Señor, que esa sea nuestra esperanza y en eso nos movamos y vivamos. Que tu paz quede aquí pues, con nosotros y con todos aquellos que se reúnen con el fin de alabarte. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días de nuevo a todos los presentes. Hoy, bueno, es una dicha, es un gozo ver casi todas las sillas llenas. Y sabemos que aún faltan hermanos que tienen que venir y posiblemente se llenarán y a lo mejor hasta faltarán. Bien, es un gozo pues, y también, perdonad, también pues es un gozo el ver cómo semana a semana hay amigos y hermanos que nos siguen a través del internet. Yo no sé si los que tal vez estáis aquí alguna vez lo habéis hecho, seguirnos a través del internet, si no habéis podido estar con nosotros, pero lo que vemos es que semana a semana va creciendo el número de gente que se va conectando para seguir la escuela sabática que ofrece nuestro ministerio y también los sermones. Sermones que, como sabéis, en estos tiempos son interesantes, los sermones que se están presentando. Y las escuelas sabáticas también, aunque sean escuelas sabáticas que se presentaron hace como 5 años, pero bueno, son actuales, están en la Biblia, son temas de Pablo, temas que sin duda alguna nos conciernen y nos tienen que enseñar algo, por eso están ahí, ¿no? Y bien, en esta ocasión llegamos ya a la lección número 9, se titula El llamado pastoral de Pablo. Y aquí vemos pues unas palabras especiales que Pablo dirige a aquella iglesia de los Gálatas, una iglesia que él mismo instituyó. Y vemos cómo él se conmueve por aquellos, sus hijos, por así decir, espirituales, ¿verdad? Y vemos cómo aquí él hablará unas ciertas palabras que, aunque parezcan duras, realmente no lo son, sino que buscan la conversión, el reencuentro de esos fieles con Cristo, una conexión que parece ser se había perdido. Mirad, el versículo inicial, que está en Gálatas 4:12, dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. ¿Quién era Pablo? Antes de conocer a Cristo como lo conoce ahora, ¿quién era Pablo? Era un fariseo y estricto, ¿verdad? Y celoso de la ley, del judaísmo, ¿verdad? Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace Pablo cuando conoce a Cristo? Olvida todo aquello, ¿verdad? Cambia totalmente su pensamiento. Ya no es aquel celoso judío estricto, sino que todo ese celo lo convierte luego para con el Señor, para intentar, como nos dice la lección, hacerse judío para los judíos, gentil para los gentiles, etcétera, etcétera, para poder ganar a cuantos más pueda para Cristo. Es decir, y él desea que estos gálatas pues hagan y actúen como él, que dejen esas costumbres de las cuales les están incitando esos falsos cristianos que se han convertido, que dejen esas costumbres y vuelvan a Cristo. Ellos tenían un problema y lo hemos estado citando a través de estas lecciones que hemos tenido durante el trimestre. Dentro de la iglesia entraron judíos, pero no estaban del todo convertidos. Ellos creían pues que aún había que tener las costumbres de antaño, ¿verdad? Circuncisión, las fiestas, los ritos en general. Y una vez Pablo había
enseñado a estas gentes, adiestrado a estas gentes, adoctrinándolas acerca de los auténticos caminos del Señor, llegaron estos y pervirtieron todo aquello que Pablo había realizado, todo el trabajo que él había realizado, y volvían a costumbres antiguas. Y por eso Pablo tiene que escribir una epístola que es bastante dura. Yo diría que tal vez es la más dura de las que Pablo escribió, de las 14 que escribió. Y bien, como sabemos, también es una epístola que es mal interpretada por muchos, puesto que como habla acerca de la ley, el no estar bajo la ley, etc., pues claro, muchos entienden que la ley pues ya no existe, que el fin de la ley era Cristo en la cruz y se acabó la ley, ya no hay ley, no hay sábado, no hay nada. Y él pues tiene que arreglar un poco este asunto. Aunque sabemos que el problema de ellos no era el sábado, ellos guardaban el sábado, pero no solo guardaban el sábado semanal, sino que guardaban también los otros sábados ceremoniales, cosa que ya quedaba al margen. Pero presionados por aquellos infieles que habían llegado, aquellos infiltrados, por así decir, que habían llegado a la iglesia, pues volvían a intentar guardar aquello que ya no era digno de hacerse. Sí. Ahora está sucediendo algo que viene a ser una continuación de esto mismo, en adaptación a versión moderna, por decirlo algo parecido a esto. Resulta que hace un tiempo salen una serie de personas, unos que dicen que tienen revelaciones especiales desde hace 4 años, judíos mesiánicos, sí, otros por investigación propia, etcétera, etcétera, que ahora dicen que el sábado que guardamos, pues que no es el sábado auténtico, que se ha corrido durante la semana ese día, que ha habido una falsificación de calendarios, etcétera. Pues fijaos qué necesario fue que, gracias a Dios, pudimos presentar ese tema en Australia, sobre los calendarios, tanto el católico como el judío, que fueron cambiados. Pero eso sí, jamás fue cambiado el orden de los días, siempre ha sido el mismo. Exacto. Por desgracia, muchas personas empiezan a buscar cosas donde no toca y terminan creyendo auténticos disparates, que Satanás está haciendo todo lo posible para eliminar el sábado tal cual día toca, para que lo mantengamos así. Y en consecuencia, un error, como siempre, lleva a otro error y ya sabemos dónde se termina. Exacto. Pero Satanás no para en este último tiempo. Sí. Es una buena puntualización porque realmente es así. Los ataques del diablo son innumerables y más en estos tiempos que ahora corren, cuando sabemos que está por terminar la historia de este mundo. La Biblia enseña y Ellen White enseña que serán 6.000 años y concluye. Y Cristo regresará. Y bueno, sabemos que para eso nos quedan tan solo 13, 14 años. Será en 2031. Por lo tanto, es lógico que el diablo, pues, no haga vacaciones, sino que al contrario, reanude y reactive sus ataques con una fiereza tremenda más que nunca. Yo sé de hermanos que han vivido esa experiencia en sus carnes, ¿verdad? Esos ataques directos del diablo. Pero él los usa con la iglesia en general y con cada individuo de ella. Incluso para engañar a muchos, como ahora comentaba Víctor, ¿no? ¿Cuánta gente hay que confunde el sábado de la ley, del decálogo, el sábado semanal, el sábado del día de descanso, con los otros sábados de los cuales habla la ley judía, ¿verdad? Todas las fiestas se denominaban sábados, pero no eran el sábado del séptimo día, el sábado de la semana. Y estos son los sábados que realmente desaparecieron con Cristo, porque todos simbolizaban a Cristo que iba a venir, ¿verdad? Pero una vez viene, esos sábados ya concluyen. Y ese es uno de los problemas que vivía la iglesia de Galacia, que creían que eso debía seguir guardándose. Y Pablo es donde tiene el debate con ellos. Es decir, que aquí muestra en esta epístola, Pablo demuestra que realmente es un verdadero pastor amante de sus hijos espirituales. Porque él, aunque no puede ir, pero ¿qué hace? Escribe, ¿verdad? Les escribe. En alguna ocasión los visitó, pero en esa ocasión no podía. Pero él les escribe porque está perplejo por la manera en que, después de recibir el auténtico mensaje y recibirlo con gozo, se vuelven atrás.
Y sabéis, esto a mí me hace pensar en hermanos que incluso hemos bautizado en nuestro ministerio. Y a través del tiempo, pues ¿sabéis qué ha pasado? Se han echado atrás. Y es triste ver cómo hermanos que se han iniciado en la verdad del Señor, luego por seguir al pastor fulano que está en internet, por seguir a otro mengano, etcétera, pues se han llenado la cabeza de confusión y se echan atrás. Y es triste. Y lo más negativo es que abrazan ideas que hoy, bueno, esos ataques que hablamos del diablo, ¿no? El antitrinitarismo, ¿verdad? El sábado, que si no es tan importante, anti-Ellen White, etcétera. Sobre la naturaleza de Cristo, el tema que se está tratando ahora en los sermones, y es paradójico, ¿no? que esto suceda. Todo por apartarse del camino. Por eso es necesario que nos afiancemos en los hitos iniciales. Aunque hay muchos que dicen, bueno, es que los pioneros no eran trinitarios. No, claro que no eran trinitarios. ¿De dónde venían los pioneros? No habían tenido ellos todos problemas con la Iglesia Católica, que los había perseguido y tal y cual. Y esa luz ellos aún no la habían recibido por parte del Señor, porque la luz del Señor la da progresiva. Pero poco a poco el Señor fue presentando una luz, la cual ellos vieron y abrazaron y aceptaron. Y lo que al principio no creían, luego aceptaron y creyeron. Y esto es así. Por eso no podemos decir, no, es que como los hermanos pioneros no lo eran, pues ahora no debemos serlo, porque esto viene de la Iglesia Católica, ¿no? Eso viene ya de mucho más antiguo que la Iglesia Católica. Si nos remontamos a Egipto, nos remontamos a Babilonia, y esas civilizaciones de entonces, todos ellos tenían trinidades. Todos tenían trinidades. ¿Y de dónde lo habían sacado? ¿Qué había hecho el diablo? Imitar lo que había visto en el cielo. Y eso había comunicado a los gentiles, y por eso ellos tenían sus trinidades. Satanás no inventa nada, ¿no? Claro, es lógico. Él únicamente lo que hace es transformar lo que conoce del cielo, lo pervierte un poco, le pone ese poco de error para que la gente caiga en ello. Y así es lo que está sucediendo. Yo quería comentar de lo que estabas diciendo anteriormente, que hoy en día hay tantas personas que siguen lo que nosotros presentamos, pero que a la vez siguen un abanico de diversos pastores adventistas y otros que no son adventistas también. Y la verdad es que se hace una ensalada de creencias, porque hay no todos tienen un mismo mensaje en común, un mismo sentido, que debería de ser así, pero tantas interpretaciones, tantas cosas que van sacando, unas más absurdas que otras, y la verdad es que está trayendo una confusión Babilonia totalmente, en medio de los que se dicen pueblo de Dios, del tiempo del fin. Entonces, yo digo, estas personas que se ponen a ver este pastor, se ponen a ver el otro, porque en lugar de ver tantas cosas que terminarán confundiéndolos, se dedica ese tiempo al propio estudio, a estudiar la Biblia con oración y al comparar cuál es el verdadero mensaje. Pero si en lugar de hacer eso se va viendo lo otro, al final yo no tendré nada que decir, porque diré lo que dicen todos los pastores menos lo que yo he investigado. Entonces, hoy en día es algo que está pasando y que realmente es muy triste, porque de esa forma ya hemos visto nosotros cómo se van desviando del camino y de las doctrinas que realmente están en la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, en lugar de perder el tiempo viendo tantos, se debe dedicar al estudio propio, porque es la única forma como el diablo no nos engañará, porque el Espíritu Santo mismo es quien nos mostrará la verdad. Claro, es lo que antes comentábamos, ¿no? La tristeza de hermanos que incluso hemos bautizado, ¿no? Y se han echado atrás, ¿no? Con estas confusiones. Una cosa es cierta, el mensaje que este ministerio está predicando es el mensaje del cuarto ángel, de Apocalipsis 18. No todo el mundo predica el mensaje del cuarto ángel.
Porque eso que conlleva un cierto mensaje que la Iglesia rechaza. Claro. Ellen White, hablando acerca del mensaje de Apocalipsis 18, ella cita ahí a las sociedades secretas, a la masonería, que trabajará para llevar al mundo a un engaño, a esa falsa venida del Mesías, que será antes del 2031, y de la que muchos supuestos adventistas y pastores están predicando. No es que la venida será antes, pues estás predicando que vendrá el falso Mesías y que deben seguirle. Y estas son las teorías que están saliendo, pero no se predica el mensaje del cuarto ángel. Y este ministerio, gracias a Dios, lo está haciendo, porque el Señor ha dado esta luz, y lo está haciendo. Pero claro, ¿eso qué lleva? Lleva problemas, incluso con los mismos hermanos, a tal punto que ¿qué nos ha sucedido? Hemos tenido que salir de la organización, por así decir, porque allí no se nos permitía predicar este mensaje, y hemos tenido que salir de allá. ¿Querías comentar algo? Simplemente esto, que ya es una pista a tener en cuenta cuando ves que un ministerio está dando todo el mensaje completo, ¿no? Esto ya debería ser un motivo para ver que se está pues probablemente dando la verdad presente y que es bueno pues de seguirla con espíritu crítico, pero a la vez también con humildad, sabiendo que estás empezando en el camino muchas veces y que, bueno, si no entiendes algo, pues siempre hay que rascarlo con oración, pero que me refiero que ver que un ministerio está dando todo el mensaje completo que estaba pronosticado que se daría en este último tiempo, ya tendría que ser una pista suficientemente válida, ¿no? Exacto. Y en cambio, cuando ves ministerios que están dando solo una parte y poniendo el énfasis pues, en solo una parte y olvidando el resto, pues esto ya nos tendría que hacer desconfiar un poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es lo que vivió Pablo, ¿no?, en sus tiempos, sobre todo con esta iglesia, ¿no? Él les daba el mensaje de Cristo, pero vinieron otros que dieron otro mensaje contrario, y prefirieron escuchar ese engaño que no al mismo Pablo. Y por eso Pablo, movido de misericordia por amor hacia ellos, tiene que escribirles para intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, enmendar ese error al cual habían llevado. Y bueno, es un poco paralelo a lo que sucede en el ministerio, ¿verdad? Por eso lo comentábamos. Tenemos sillas por aquí delante, Sí, podéis pasar un momento, detenemos en todo caso un momento y podéis pasar y tomar asiento. La lección nos muestra, en el apartado del domingo, nos muestra el corazón de Pablo. Aquí hay unas palabras que me gustaría leer, estos pasajes de Gálatas en el capítulo 4, versículos del 12 al 20. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es decir, vemos aquí en estos breves versículos cómo es el corazón de Pablo, cómo él se conmueve por estos hermanos que están allá en Galacia, y cómo les escribe con toda su sinceridad, con todo su amor, para que vuelvan a donde Él les enseñó, que eran las instrucciones de Cristo. Él aquí habla, fijaros los textos, el primero lo hemos citado, el versículo 12, pero fijaros, del 13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo
os anuncié el Evangelio al principio. Es decir, parece ser que Pablo, cuando viajó por aquel lugar, tuvo una enfermedad. Se habla, incluso el comentario bíblico menciona que si tal vez sería malaria o otro tipo de enfermedad, que le obligó a quedarse en ese lugar. Pero a causa de que por la enfermedad que fuera se quedó en este lugar, aprovechó para predicar el Evangelio y hacer que esos hermanos en Galacia se convirtieran al Evangelio. E incluso estos hermanos dice que no le rechazaron por la enfermedad que él tenía, cuando en la época alguien que pretendía llevar la palabra estaba enfermo, decían, uy, entonces tú no vienes de parte del Señor. Estás enfermo, tú no vienes de parte del Señor. Es decir, tenían ideas preconcebidas, prejuicios, ¿verdad? Pero estos no. Estos, a pesar de que Pablo parece ser que estaba enfermo, no sabemos realmente si es por una enfermedad física como malaria o estas cosas, o tal vez era el problema que él tenía en ese aguijón de la carne, que él menciona, a causa de esa visión cuando Cristo se le presentó en el camino de Damasco. Tal vez su vista no era la adecuada, por eso necesitaba escribientes, ¿verdad?, que le dictaran las cartas. Pero sea por lo que fuera, aquellas personas lo aceptaron. Lo aceptaron y lo tuvieron con ellos, lo ayudaron en sus momentos de debilidad, y le creyeron el mensaje que él llevaba, a tal punto que se formó una iglesia. Fijaros a veces decimos, oye Señor, ¿y por qué permites que yo sufra? A veces nos hemos quejado, personalmente me he quejado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Si yo pues voy a la iglesia, si yo intento ser fiel, si yo oro, si yo estudio tu palabra, si yo la comparto, ¿por qué? Y bueno, nosotros no sabemos las cosas, el Señor sí lo sabe todo. Mirad, en ese sentido, permitió esa enfermedad, la que fuere, para que Pablo permaneciese allí. Si no hubiese pasado de largo, y ellos no llegan a conocer el Evangelio, pero permitió esa enfermedad para que ellos, por medio de Pablo, conocieran el Evangelio. El Señor sabe las cosas, y sin duda alguna, cuando estemos allá, descubriremos el porqué, muchas situaciones que tuvimos en nuestra vida, el porqué de ellas, y cómo el Señor las utilizó, tal vez, para que pudiéramos compartir la esperanza, el Evangelio, con algunos. Y esto es lo que sucedió con el mismo Pablo. Por eso, él tiene ese deseo de que ellos sean como es él, estricto en las cosas de Cristo, ferviente en las cosas del Señor. Desea que sean de esta forma. Incluso, él aquí emplea una palabra, dice os ruego, y esa palabra en griego es deomai, que significa incluso, más allá de os ruego, es por favor, lo imploro, lo suplico. Es decir, que va más allá, os suplico que volváis al camino que os enseñé. Es decir, notamos aquí pues como realmente Pablo se mueve y por estos hermanos, ¿verdad? Y el deseo de él es, el versículo 19 lo dice, la última parte, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el deseo que él tiene para con ellos. Que no sean formados por engaños de todos esos que han ido entrando y los están aturdiendo, sino que el deseo es que Cristo sea formado en ellos, que Cristo more en ellos, que se enamoren de Cristo, que vivan conforme a esa fe en Cristo. Eso es lo que él busca. Hay aquí una nota de un tal Leon Morris que dice, ser un seguidor de Cristo es más que solamente la profesión de fe. Implica una transformación radical a la semejanza de Cristo. ¿Somos semejantes a Cristo? ¿Somos semejantes? Como era Él semejante a nosotros, pero no igual. Esto es lo que estamos tratando, ¿verdad? Pablo dice no estaba buscando unas pocas alteraciones menores en los Gálatas, sino una transformación tal que verlos a ellos sería
como ver a Cristo. ¿Nos ven a Cristo a nosotros, las gentes con las cuales tratamos? ¿Nos ven a Cristo en nosotros? ¿No? Es algo que cada uno tiene que meditar, ¿verdad? En cómo está mi condición cristiana. ¿Realmente reflejo a Cristo? ¿Reflejo que soy su seguidor? O, bueno, la gente ve a una persona normal y corriente. Una persona que está por las cosas de la vida, por divertirse, por pasarlo bien, y que no se preocupa por las cosas espirituales. Bueno, eso cada cual tiene que responder a esta pregunta. Si alguien quiere comentar alguna cosa, es un debate abierto, ¿verdad? Podéis hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Sí, tomate el micro, por favor, sí. Entonces se me oye. Sí, pero es que estamos grabando y si no tenemos micro, no se puede... A lo mejor me meto en un jardín, como es costumbre mía. Cuando has hablado de Pablo que se pone enfermo, yo extrapolaría entonces, a ver, ¿el mal es necesario entonces? ¿Puede ser? O sea, no hay mal sin bien o bien sin mal. O sea, ¿el mal es necesario para ver el bien? O sea, si no hay mal no se puede saber lo que es el bien. Sí, no es necesario, porque el deseo de Dios no era que hubiese mal en el mundo. Lo que pasa es que, ¿qué ocurrió al principio? El hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Entró el mal. Sí. Claro. Pero no es que sea necesario, no es que el mal tenga que convivir con el bien o tiene que haber mal para ver el bien. No. El Señor cuando venga destruirá el mal. Ya no habrá más mal. ¿Por qué? Porque no es necesario. Ahora vivimos con Él. ¿Por qué? Porque el hombre transgredió. Pero no es necesario. Lo que pasa es que la Escritura también dice que por muchas dificultades y por muchas pruebas, prepararemos un carácter digno para estar en el cielo. Porque si todo nos va bien, pues nos relajaríamos y nos seguiríamos a Cristo como hay que seguirle. No, yo como estoy cómodo, el Señor me ha bendecido, tengo dinero, estoy bien, tranquilo, trabajo, pues no me preocupo. Bueno, si no leo la Biblia, ya la leeré mañana. Si hoy no oro, pues ya oraré la semana que viene. Entonces el Señor permite que en tu vida haya dificultades para que pienses, que yo solo no puedo vencer, necesito a Cristo. Sí, que las dificultades no son precisamente mal, no es un sinónimo de mal. Bueno, el ejemplo en Pablo, él padece esa enfermedad, pero en cambio eso sirve para que se quede en un lugar del Evangelio. Claro, es decir, lo que tal vez el diablo quería convertir en mal para que Pablo no hiciera su labor, porque él pensaba viajar a otros lugares, pero por la enfermedad tiene que quedarse allí, entonces no va a otros lugares. Y tal vez eso es lo que el diablo pretendía, que no fuera. Él se queda allí por una fuerza mayor, que es una enfermedad, pero el Señor aprovecha ese momento para que él esparza el Evangelio en ese lugar, y allí se forma una iglesia. Pero es decir, que la Escritura dice que el Señor hace que los caminos torcidos los allana, ¿verdad? Exacto, pero todo depende del nivel de pecado que tenga esa persona, porque los bereanos, para recibir el mensaje, simplemente necesitaban predicación, amor, y que les dejaran un tiempo para investigar la Escritura. Sí, y sin embargo hay personas que en la actualidad también son más tercas. Y Dios permite que se den un buen golpe, un buen coscorrón, ¿no? para que reaccionen, porque la terquedad y el pecado los tiene cegados a un nivel en el que tiene que ser así. Sí. Porque el nivel de pecado no es igual en todas las personas. Perfecto no hay nadie, pero también hay diferentes niveles. No, y la de mentalidad pecado. de las personas no todos somos iguales, ¿no? Ni el intelecto, Exacto. la cultura, hay culturas que están acostumbradas a razonar. Hay personas que son más osadas, que enseguida saltan agresivamente. Y el razonamiento pues no es su punto fuerte. Y Pablo era una persona así, era muy impetuosa, ¿no? Tenía un pronto muy fuerte, ¿no? Y quizá por eso le permitió que Dios reaccionara de esa forma, ¿no? Sí, tómate el micro para hablar. Al hilo de lo que él dice, lo que de alguna manera quería a lo mejor decir también es que para llegar a Dios hay que pasar por muchos túneles, o sea, por muchos males. Acércatelo. Hay que pasar por muchos túneles, por muchos males, por muchas vicisitudes, a eso me refería.
para llegar a Dios, ¿no? Cuando el ser humano, pues hasta que lo encuentra, necesita pasar por mucha oscuridad. Sí, bueno, o no. Mira, o sea, eso, depende de quién. O sea, cada uno puede claro. contar su experiencia de cómo ha conocido a Cristo, ¿no? Pero hay personas que han conocido a Cristo en el seno de la familia y ha sido Exacto. toda la vida un camino de flores, ¿no? Claro. Hay personas que han nacido ya con la fe, ¿no? Porque sus padres ya eran creyentes, han nacido con la fe, les ha sido fácil, ¿no? Tal vez no tienen una relación íntima con Cristo, como aquellos que tal vez han pasado por otras vicisitudes de la vida, han conocido a Cristo y a ellos se les ha abierto un mundo nuevo, ¿eh? Y lo quieren con fervor, ¿eh? Tal vez más que aquellos que han nacido en la fe y como ya es su costumbre, pues no tienen ese empuje que tal vez deberían tener, como cristianos. Sobre esa cuestión del dualismo, que es lo que hacía referencia. Sí. Es una versión que Satanás se inventó y que infiltró a prácticamente todo el mundo pagano. De ahí que aún muchas personas tengan esos conceptos, que es necesario que haya el mal para que el bien también esté. Y eso es falso. En un principio el mal no existía para nada. Satanás fue creado perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en el maldad porque surgió del mismo. Por eso es un intruso, el mal es un intruso. Entonces, fijaos cómo todas las teorías, sobre todo orientales, que han pasado a infiltrar el resto de creencias por todos lados, pero que ya surgió en Babilonia, no olvidemos eso, y ya estaba desde antes del mismo diluvio, lo que se hace es dejar de lado el sentido de la perfección divina. Porque si el mal y el bien se necesitan, Dios ha generado un problema ya desde un inicio, por tanto es culpable de todo, de las muertes incluso. Eso sería una salvajada, no es así. El mal proviene de Satanás. Entonces, el dualismo se inventó precisamente para ir contra el reino de Dios. El yin y el yang, vale, ¿es necesario? No, no es necesario. Ese equilibrio entre el bien y el mal no es así. Eso está durante 6.000 años y algo desde la rebelión de Satanás. Pero antes no estaba, durante la eternidad pasada, y hablamos de eternidad pasada. Y después del milenio, en 7031, eso se acaba. Claro, ya no existe por la eternidad futura. Claro. Por tanto, son conceptos que, si ignoramos lo que dice la palabra de Dios, es cuando nos lo cuelan. Porque siempre debe haber un equilibrio. Ya le gustaría a Satanás estar vivo eternamente, no lo va a estar. Bueno, él con estos engaños de esa convivencia entre el bien y el mal, pues ha convencido a las gentes, ¿no?, de que, bueno, tienen que convivir estas dos cosas, ¿no?, el bien y el mal, y eso nos ha venido de culturas orientales, sobre todo, ¿no? Además, que si el mal fuera creado para vivir en equilibrio con el bien, lo reflejaría Dios en su carácter y en la ley. Y en la ley es perfecta, la ley es buena toda, al 100%. No, eso ha sido añadido durante un tiempo. El originador del mal es el diablo, pero eso no te lo enseñan en las culturas orientales. Te dicen que, bueno, el bien está ahí, pero el mal también. Pero no dicen quién ha originado el mal. El bien, sí, bueno, tal vez los dioses y tal y cual, ¿no? Pero ¿y el mal? ¿Se habla de un diablo, de un Satanás? No. Y él, pues contento, porque de esta manera tiene a las gentes engañadas. ¿Querías comentar algo, Ángel? Sí, creo que la clave de todo el tema es el concepto de la obediencia. En obediencia no hubiera habido pecado. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, eran perfectos y tenían todo a favor. Si hubieran obedecido constantemente al Señor, no hubiera habido pecado. Exacto. Entonces, ¿quién introduce o quién permite que el pecado entre? ¿O quién abre la puerta para que el pecado entre en la ecuación? Porque es una ecuación que no había pecado en la ecuación. Todo era correcto. Cuando entra el pecado en la ecuación, el ser humano lo introduce en su propio ADN. Y eso va pasando de generación en generación. Exacto. Y nosotros vivimos las consecuencias de eso. Entonces, está en nuestro ser. Entonces, como está en la ecuación, el Señor tiene que lidiar con eso. Y si nosotros seguimos desobedeciendo, ¿qué pasa? Que la tendencia al pecado nos lleva al mal. Si nosotros obedecemos, tendremos una lucha, porque la tendencia es hacia el mal. Entonces, esa es la verdadera, o sea, el concepto real de lucha diaria, que es lo que realmente luego pasa con el tema de las pruebas. Bueno, tú tienes una tendencia al mal, tienes una tendencia hacia un cierto tipo de mal, porque tienes una herencia, y tú tienes que, si tú quieres seguir al Señor, tienes que luchar contra eso. ¿Y cómo lo haces? En Cristo. El Señor te enseña cómo vencer eso, que es en Él, ¿no?
Tu fuerza está en tu debilidad, dice, ¿no? O sea, cuando tú descubres tu debilidad y tu pecado, entonces es cuando eres fuerte. Es el concepto de pecado el problema aquí. El concepto de obediencia que no se tiene. Se intenta igualar al bien con el mal por eso. Sí, sí. Por eso decimos que ese mal es un intruso que llegó en un momento determinado porque el hombre erró. El hombre no creyó al Señor. Hizo la suya creyendo que era suficiente. Y la Escritura lo que nos intenta demostrar es lo que ahora comentaba Ángel, que en nosotros, aunque aparentemente no lo parezca, hay un gen que nos carcome, que es el gen del mal, el gen del pecado, el gen de la caída. Y eso es lo que nos hace, pues, tener actuaciones contrarias a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no somos perfectos. No, claro. Mi idea de siempre es que el ser humano es esencialmente bueno, pero sin embargo está ese gen, ¿no? Exacto. Por eso que es a la inversa. Esencialmente somos dados al mal. Es que, entonces, pasa que cuando conocemos a Cristo, entonces eso se da la vuelta, se corrige. Claro, porque el Espíritu Santo trabaja ahí. Si el Espíritu Santo no actuara incluso sobre las personas que no creen en Dios, no habría ni el más mínimo roce de bondad en nadie. Exacto. Es que el mundo, al igual que se destruyó hace 4.500 años, se hubiese destruido mucho antes de lo que ahora estamos. Mucho antes se hubiese destruido el mundo. Recordemos que precisamente cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra dentro de muy pocos años, no quedará nada de bondad absolutamente en nadie. Solo entre el pueblo de Dios. Será una maldad tremenda. Va a ser personas como demonios, exactamente. Exacto, sí. Bueno, y es que hoy en día lo estamos viendo. O sea, el Espíritu Santo se va retirando gradualmente de la tierra y al final pues se retirará completamente. Pero hoy en día, a estas alturas de la humanidad, llegando a ese punto de los 6.000 años, estamos viendo que la humanidad está totalmente desquiciada, porque uno va por la calle, uno mira las noticias, sea por donde sea, hay locura, pero locura, llegando a ser los seres humanos demoníacos, porque dime tú qué persona, que sea persona humana, va a irle a hacer mal a alguien de una manera tan despiadada y fríamente. Tenemos lo que pasa en los atentados. Sea lo que sea que hay detrás de todo ello, son personas que van a hacer daño a otras y son mentes que lo han planeado. Y entonces, ¿qué es lo que hay en esas personas? Ya el bien ya no existe, solamente está poseído por un demonio, porque el único que le gusta hacer ese tipo de cosas es al demonio. El único que le gusta destruir al ser humano y verlo sufrir. Entonces realmente estamos llegando a ese punto de los 6.000 años y vemos cómo el ser humano cada día está más desquiciado, cada día va perdiendo totalmente lo que quedaba de bueno. Y más veremos a medida que el Espíritu Santo se vaya retirando. Esto de la tierra. Se va a triplicar, cuadriplicar, o sea, será impresionante y no somos conscientes de ello nosotros. Sí. Esta es la auténtica realidad y no es otra, simplemente es esta. Tal vez nos hemos apartado un poquito del tema de la escuela sabática, pero bueno, es un tema que ha salido y bueno, que conviene afrontarlo y intentar redirigirlo a ser posible, para que entendamos realmente pues que el mal no tiene por qué convivir con el bien, no tiene por qué, sino que ha sido un intruso. Según los estudios que hemos realizado en este ministerio, y no solo nosotros, sino incluso otros hermanos en otros lugares del mundo, Adán estuvo en santidad y estuvo sin pecado, ¿cuánto tiempo? ¿Recordáis? 33 años y medio. Los mismos años que vivió Cristo aquí en la tierra. Por eso uno era el primer Adán y el otro era el segundo Adán. A los 33 años de la vida de Adán, 33 y medio, entró ese pecado. Durante todo ese tiempo vivía en la santidad, pero llegó ese intruso. Ese intruso que ya había hecho su rebelión allá en el cielo,
fue expulsado de allí, fue visitando otros lugares hasta que llegó a uno que le creyeron, que cedieron ante él. Y aquí es donde está toda esta historia del mal. Pero es una historia que cuando concluyan estos 6.000 años, terminará. Ya no habrá más mal. Y dice la Escritura que nunca más se levantará este mal. Nunca más. Porque ha sido un intruso que no tenía por qué estar ahí. A causa de la rebelión y del engaño, fue así. Y bueno, a los Gálatas pues les pasó un poquito esto, ¿no? Inconscientemente estaban siendo engañados por aquellos que les daban esas teorías nuevas, no nuevas, sino ya eran antiguas, ya era de los judíos de tanto tiempo. Y por eso Pablo tiene que escribirles y decirles que incluso, fijaros dónde llega a decirles, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Fijaros, claro, uno lee esto y dice, caray, qué altanero que es Pablo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si el modelo es Cristo, ¿no? Pero es que, si analizamos quién es Pablo, cómo es su vida cuando conoce a Cristo, cuando se convierte, incluso se le denomina el segundo Jesús, al mismo Pablo. ¿Por qué? Porque es tal su entrega. ¿No dice él, lo tengo todo como basura, por amor a Cristo? ¿No le preocupa ser azotado, ser perseguido, ser echado en la cárcel, ser apedreado? ¿No le preocupa? Porque sabe que si pierde la vida por Cristo, tendrá la corona y estará con él. Por eso él dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Porque él vive realmente, plenamente en los caminos del Señor. Plenamente. Incluso fijaros, va a lugares y en vez de pedir la ayuda de los hermanos, el sustento de los hermanos, ¿qué hace? Se dedica a trabajar físicamente para costear su vida, para no ser molestia a nadie. Fijaros hasta qué puntos llega. Desprenderse de lo poco que tiene para dar a los demás. Esto es lo que hace Pablo. Y por eso se dice de él pues, que era pues, un segundo Cristo, en ese sentido. Y él pues, no tiene reparos en decirles, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Incluso aquí se nos habla de que él tuvo una conversación con un rey, el rey Agripa, cuando él estaba preso camino a Roma, y con Agripa él tiene unas palabras. Y Agripa, ¿sabéis qué le dice cuando oye ese discurso de Pablo? Dice, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Pero no llegó a ser cristiano. Y Pablo dice, quiera Dios que por poco, por mucho, pero por lo menos que esto haga mella en ti, ¿no? Porque realmente es lo que decimos. Pablo vivía en Cristo. Y es así. Su sostén era Cristo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos tomar de Pablo. Que en nuestra vida debe estar Cristo. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra alimentación, nuestra forma de vestir, en todo debe estar Cristo presente. Yo recuerdo que antes en la iglesia se decía, cuando ibas a hacer algo, dice, pregúntate, ¿Cristo haría esto? ¿Qué haría Cristo en ese momento? Esto me acuerdo que muchas veces en sermones y tal se decía, ¿qué haría Cristo en ese momento? Claro, a veces nos refrenaríamos de hacer según qué cosas que nos pueden perjudicar a nosotros o pueden perjudicar a otros. Nos refrenaríamos porque Cristo haría eso. Ya meditarías. Por eso es necesario pues que nuestro modelo, sin duda alguna, sea Él. Y es lo que Pablo aquí les refiere, que lo que tienen que intentar hacer es imitar y acercarse y vivir conforme a Cristo, para que les vaya bien, para que su vida realmente sea otra. Y no sé cómo estamos de tiempo, creo que se va pasando el tiempo, ¿verdad? Sí. El martes nos habla acerca de lo mismo que hemos citado antes. Yo me hice como ustedes, dice el título, ¿no?
Es decir, que aquí demuestra cómo Pablo, siendo un hombre inteligente, fijaros, dice que para los judíos se hace judío, como aquellos que, incluso para los gentiles, se hace como tal, como aquellos que no tienen ley, ¿no? Teniendo el ley en Cristo. Y utiliza sistemas para llegar a todos, para de alguna forma ganar a alguien para Cristo. Es importante el método de Pablo y cómo deberíamos también imitar eso para llegar a las gentes. Vamos adelante, porque si no, no vamos a concluir. Se nos habla el miércoles acerca de esta enfermedad, de la que antes estábamos citando. No sabemos exactamente cuál es. Lo que sí que sabemos claro es que Pablo tuvo un problema en su cuerpo físico, y sobre todo fue en su vista, a raíz de aquella visión que tuvo en el camino a Damasco. Y que eso fue algo que él quería que el Señor le quitara, y dice que por 3 veces el Señor le dijo: bástate mi gracia, no me digas más acerca de eso, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fijaros, en la debilidad. Pablo sabemos quién era un hombre estudioso, un hombre relevante del mundo del judaísmo, ¿verdad? Pero ¿y los demás? ¿Y Pedro? ¿Y tantos otros? ¿Eran relevantes también? Se dice la Escritura en Hechos que eran hombres del vulgo, pero en cambio dice que les conocían, que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor escogió gente sencilla, gente sin ideas preconcebidas, sin enseñanzas erróneas que los podían deteriorar, para llevar el Evangelio. Con Pablo hizo una excepción. El Señor vio en Pablo un potencial que podía utilizar para llevar el Evangelio a aquellos que no eran judíos. Por eso fue escogido Pablo. Pero los demás solían trabajar ¿con quiénes? Con judíos, con sus compatriotas. Pero fijaros, el Señor escoge lo más simple, lo más necio, para iluminar a los sabios. Es el sistema que el Señor emplea. En vez de coger gente bien dotada, bien preparada, solo Pablo era el único que tenía esa preparación, los demás no. Y en cambio, ¿qué hace Pedro? Una vez Jesús asciende a los cielos, sale del aposento alto, va allí a Jerusalén y hace una predicación magistral. ¿Qué sucede en esa predicación? ¿Cuántos se convierten? 3.000 personas, por un hombre simple, pero un hombre que se ha puesto en las manos del Señor, que se ha convertido. Y eso es lo que el Señor desea. Tengamos o no dificultades. Si hay dificultades, ¿sabes? El mismo Pedro dice: vivan las pruebas. El mismo Pedro lo escribe en sus epístolas, en la segunda epístola. Si hay dificultades, vivan las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas harán que busque más al Señor, que me acerque más a Él. Y las pruebas pues me moldearán, me irán puliendo como aquel diamante en bruto, ¿verdad? Que se tiene que ir puliendo hasta que queda reluciente y hermoso. Pues el cristiano es lo mismo. Y eso es lo que hacen las pruebas por nosotros, las dificultades. Y mientras estemos aquí, esas dificultades las tendremos. Pero es que ya es por... ¿cómo diría? Es el camino. Sí, contra nosotros hay alguien que lucha. Tú conoces a Cristo y entonces hay uno que está enfadado, porque estás conociendo a Cristo y quieres andar conforme a Cristo. Y aquel está enfadado. ¿Y qué hará? ¿Te dejará? No, yo lo dejaré que vaya con Cristo, bueno, que se salve. ¿Hará eso el enemigo? ¿Hará eso el diablo? No. Pondrá todas las trabas posibles para recuperarte, para que vuelvas con él. Hará todo lo posible. Y te pondrá, pues, tropezaderos con la familia, tropezaderos con el trabajo, tropezaderos con la enfermedad, con la economía, con lo que sea. Te pondrá 1000 pruebas para que tu fe decaiga y te vuelvas con él, que es lo que él quiere, que te pierdas. Porque el deseo del diablo es que el hombre desaparezca de la tierra. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué tantos atentados que antes estábamos comentando? ¿Por qué?
porque el deseo del diablo es destruir la creación de Dios, la obra cumbre que es el hombre, el ser humano. Y por eso hay tantas matanzas. Solo tenéis que ver las noticias que Víctor presenta. ¿Cuántas matanzas? ¿Cuánta gente no ha perdido la vida por guerras, por asesinatos, por temas naturales, terremotos, inundaciones, etcétera? ¿Sabéis que el diablo tiene poder sobre la naturaleza para provocar terremotos, inundaciones y cosas así? Él tiene. Dice que conoce los secretos del laboratorio de la naturaleza. Conoce los secretos. E incluso lo ha compartido con agentes humanos. Y por eso se han inventado ciertas maquinarias para destruir más este mundo. Y en definitiva, destruir al hombre. Que esto es lo que él pretende. Y fijaros, esto es todo lo contrario de lo que pretende Pablo. Él busca el bien de los suyos, y más aquellos que ha instruido. Busca su bien, y busca que regresen a Cristo. Y sabéis, lo consigue con oración, con esmero y con la ayuda del Señor, lo consigue. Aquella gente cambiaron, volvieron a apreciar el Evangelio, volvieron a apreciar a Cristo, se olvidaron de aquellas falsas teorías que les estaban introduciendo erróneamente. Y esta es la ventaja de a veces decir la verdad, como nos dice la escuela sabática, decir la verdad a pesar de los pesares, decir siempre la verdad, decirles a las gentes que esta vida pasará, que nosotros somos como el vapor, somos como polvo que desapareceremos, pero la eternidad está ahí, frente a nosotros, y si no nos preparamos para conseguirla, vamos a dejar de existir. Y eso es una vida muy triste, ¿verdad? La gente cree que viviremos 80, 90 años y se acabará todo con la muerte, ya está, se acabó, no hay nada. Qué triste, ¿verdad? Cuando sabemos que después viene la auténtica vida. Y ahora estamos aquí para prepararnos para ella. Estamos aquí para prepararnos para ocupar los lugares que el diablo y sus seres, los ángeles caídos, dejaron. Estamos aquí para prepararnos para ocupar esos lugares. Por lo tanto, fijaros, no es para dar gracias al Señor, que Él me llamara a mí, te llamara a ti, nos llamara a todos. Oye, mira, quiero hacerte mi hijo, quiero ofrecerte esta salvación, en tu mano lo dejo. Tú decides, lo tomas o lo dejas, en tu mano lo dejo. Pero a la vez te voy a usar para que lleves a otros esta misma esperanza. Eso es lo que hace el Señor por nosotros, no es para agradecer. Que nosotros podamos vivir eso y podamos compartir con otros para llevar a otros a Cristo, como hacía Pablo, sin duda alguna es para agradecer. Y sabiendo que queda tan poquito, no hay que echar la vista atrás como querían hacer los Gálatas. No hay que volver a las costumbres antiguas. Es que yo antes de conocer a Cristo estaba muy bien. Y ahora, pues claro, ahora pues no como cerdo, ahora tengo que guardar el sábado. No, pero esto es una bendición. Ganas en salud, ganas en calidad de vida, ganas en felicidad, ganas en una esperanza, te estás preparando para una vida mejor. Pues esto es para agradecer, sin duda alguna, y no para arrepentirse de haber conocido a Cristo. Para finalizar, me gustaría leer aquí una nota del viernes. Dice, en las iglesias de Galacia, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando el mensaje evangélico. Fijaros, un error suplantaba el mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. Fijaros dónde habían llegado. Y esto lo escribe Ellen White. El apóstol vio que para salvar a los creyentes gálatas de las peligrosas influencias que los amenazaban, debían tomarse las más decisivas medidas, darse las más penetrantes amonestaciones. Por eso escribe esta carta así tan fuerte, tan dura. Dice, una importante lección que todo ministro de Cristo debe aprender es que debe adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. Lo que él hacía, ¿no? A unos se hacía judío, a otros se hacía gentil para llegar, ¿verdad? La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias, pero han de ejercerse con la debida discriminación. Es decir, el que lleva el Evangelio, pues tiene que ser así.
tierno, paciente, tener decisión, firmeza, etc. El tratar sabiamente con diferentes clases de mentes en diversas circunstancias y condiciones es un trabajo que requiere sabiduría y juicio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Puntualizamos, porque si no muchos dirán, no, es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu Santo, no. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en su vida, que volvieran a su primer amor de la verdad evangélica. Con argumentos irrefutables, les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto de la justicia. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. No en religiones inventadas por el hombre, Mahoma o Buda, no, no. En las cosas de Dios, del Dios del cielo, en el Creador. Las fervientes palabras de ruego del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños volvieron a su primera fe en el Evangelio. Desde entonces se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. Es decir, esta historia terminó bien. Pablo intercedió por ellos y la historia terminó bien, volvieron. Y no solo volvieron, sino que fueron también mensajeros de luz para otros. Quiera el Señor que nosotros seamos así también como ellos. ¿Dudas hemos tenido? Sí, y tendremos, sí, posiblemente. Pero tenemos que buscar el socorro divino para que nos ayude a disiparlas. Y para que nos ayude a ser esos instrumentos que Él quiere para que vivamos ese Evangelio en nuestra vida, personalmente, en todos los ámbitos, no solo el sábado. Es muy fácil ser cristiano en sábado, pero hay que serlo 7 días a la semana, y así todo el año, y toda la vida. Y de esta forma, pues, poder compartir con otros lo que Él nos ha dado a conocer. No sé si queréis agregar algo más. Si no, pues damos por finalizada la escuela sabática, que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos. Vamos a ponernos en pie, haremos una oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, en la cual encontramos el camino de la salvación. Señor, gracias porque tú un día nos llamaste. Ayúdanos para que no te defraudemos, sino que andemos en tus caminos y que a la vez también seamos una luz para aquellos con los cuales nos codeamos. Señor, que cuando tú vengas podamos ser de esos frutos que tú vayas a recoger. Que tu paz, Señor, tu Espíritu esté con nosotros y Él nos ayude en todas esas dudas y en todos esos inconvenientes que a veces el diablo nos pone para que no te sigamos. Ayúdanos a vencer, Señor, como Cristo lo hizo. Prepáranos ahora para el sermón. Danos, Señor, un buen día de sábado y ayúdanos a guardarlo como es debido. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, feliz sábado a todos.